Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta lección vamos a hablar sobre fórmulas para buscar valores. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de lo que significa buscar en Excel. Vamos a ver las funciones más usadas en lo que a buscar respecta dentro de Excel. Vamos a realizar algunas fórmulas básicas con estas funciones y vamos a terminar viendo algunas fórmulas más avanzadas con estas funciones. Empecemos entonces por dar una pequeña explicación de lo que significa buscar dentro de Excel. Para eso vamos a cambiar a nuestra hoja de introducción. En esta hoja de introducción tenemos una tabla, que realmente no es una tabla, no es un rango estructurado, y a partir de este momento puede que llame tabla a cualquier rango rectangular de datos, que no necesariamente es un rango estructurado, no está con formato de tabla como estos que tenemos aquí. Simplemente es un rango rectangular con datos al cual voy a llamar tabla para que sea más fácil comprender. Ahora, cuando creamos una fórmula de buscar dentro de Excel, esa fórmula retorna un valor dentro de una tabla al buscar un valor relacionado. Un ejemplo claro de esto podemos darlo con las antiguas guías telefónicas, las cuales estaban ordenadas alfabéticamente. Cuando nosotros queríamos buscar, por ejemplo, una persona con un apellido determinado, lo que hacíamos era buscar en la guía el apellido de esta persona, luego comprobábamos que fuera el nombre y finalmente terminábamos nuestra búsqueda hacia la derecha para encontrar el teléfono de esta persona. De esa misma manera funcionan o trabajamos con las funciones de buscar dentro de Excel. En este caso, por ejemplo, tenemos una tabla con una serie de datos como nombre, el departamento de la persona con la cual trabaja, cuál es su extensión, su número de teléfono, cuál es la extensión, cuál es la fecha de contratación. Y nosotros vamos a hacer nuestra búsqueda por apellido, que es el cuadro verde que tenemos aquí. En este caso estamos buscando el apellido Domínguez. Entonces Excel lo que hace es, como ya habíamos mencionado en el ejemplo, es realizar la búsqueda del apellido Domínguez y luego proporcionarnos el dato que estamos buscando. Por ejemplo, en el caso de nombre, estamos buscando el nombre. Entonces buscamos Domínguez y luego el nombre. O buscamos Domínguez y luego su departamento, o buscamos Domínguez y luego su extensión, o buscamos Domínguez y luego su fecha de contratación. De esa manera podemos obtener los datos que tenemos en E3, F3, G3 y H3. Ahora, dentro de Excel tenemos varias funciones de búsqueda. En este caso estamos usando la función de buscar V, pero dentro de Excel existen más funciones de búsqueda que podemos utilizar. De hecho, una de las funciones de búsqueda y la más simple, o puede ser usada como función de búsqueda, pero sería una función de búsqueda muy súper simple, es la función si, la condicional de si. Como por ejemplo en este caso. Si yo quisiera realizar la misma acción que estoy realizando con la función de buscar V, tengo aquí una fórmula en donde he utilizado una condicional y la condicional me dice, si criterio es igual a D6, entonces si eso es verdadero, devuélvame E6 y si es falso, no me devuelva absolutamente ningún carácter. ¿Qué es criterio? Bueno, criterio es el criterio de búsqueda que estoy utilizando, que es el apellido. En este caso, la celda D3, como podemos ver aquí. Celda D3 se llama criterio aquí arriba. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos es D6. D6 sería el apellido. Quiere decir que si mi criterio, que es el apellido que estoy buscando, es igual al apellido que tenemos dentro de la columna apellido en esta tabla, entonces devuélvame el E6, o sea, el nombre de esta persona. Como Domínguez no es igual a Alvarado, pues no me devuelve el nombre de Silvia. Pero Silvia es de apellido Domínguez. Por lo tanto, perdón, Lucía, no es Silvia, Lucía tiene el apellido Domínguez. Por lo tanto, al buscar el criterio Domínguez en esta fila, en la fila 20,
y encontrar el apellido Domínguez, él me devuelve el nombre para este apellido, que sería el nombre de Lucía. En el caso falso me devolvería nada, como en todas las fórmulas que tenemos hacia arriba, donde no me devuelve absolutamente nada. Okay, este es un caso súper simple y es una manera en la cual podemos utilizar la condicional sí. Pero sin duda alguna, las opciones que nos presenta Excel para funciones de búsqueda son mucho más poderosas que la condicional sí. Y eso lo vamos a ver en la siguiente hoja, que es la de fórmulas básicas. Pasemos entonces a ver nuestra primera función de búsqueda. La primera función que vamos a ver es la función de buscar v, y se llama buscar v porque busca verticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que encuentra el valor, digamos como en esta pequeña tabla que tiene 3 filas, una vez que encuentra el valor, él busca verticalmente, es decir, hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, veamos entonces qué contiene esta función, qué argumentos contiene. Y vamos a ver. Buscar v tiene el valor buscado, que es el valor que estás buscando dentro de una tabla. Luego tienes la matriz, o sea, la tabla, el rango de datos donde vas a buscar este valor. Finalmente tienes, bueno, en este caso, un indicador de columnas. El indicador de columnas es la columna que piensas devolver después de haber encontrado tu valor. En este caso hemos usado la 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a buscar este valor de 120.000 en esta tabla tiene 3 columnas. Si yo voy a buscar el valor de 120.000 y la función siempre la va a buscar en la primera columna, él me va a devolver como resultado la tercera columna una vez encontrado este valor. Es decir, si lo encuentro en la segunda fila, me devolvería el valor de 20%. Si lo encuentro en la tercera fila, me devolvería el valor de 30%. Ahora, ustedes dirán, pero 120.000 no se encuentra en esta tabla. ¿Por qué me devuelve el valor del 30%? Ok, eso se debe al cuarto argumento de la función que no estamos utilizando en este caso. Y vamos a ver cuál es. Voy a cambiar mi teclado a inglés. Y ahora sí, veamos. El cuarto argumento de esta función me dice verdadero o falso. Verdadero en el caso que la coincidencia sea aproximada o falso en el caso de la coincidencia sea exacta. En este caso, yo no he puesto ningún valor, ni verdadero ni falso. Quiere decir que lo he omitido. Eso es porque este argumento es opcional, no es necesario usarlo. Pero si no lo usamos, Excel asume que es verdadero. Quiere decir que la coincidencia es aproximada. ¿Cómo funciona la coincidencia aproximada? En este caso estoy buscando el valor de 120 millones. Como 120 billones no me aparece en esta tabla, la coincidencia aproximada encuentra el valor más cercano a 120 millones. En este caso, 106.835.001. Una vez que encuentra ese valor, me devuelve el valor de la tercera columna como especifica mi fórmula. Tercera columna, valor 30%. Y ese es el valor que consigo como tarifa. Ahora, ¿qué pasa si estoy usando la función aproximada y mi valor está por debajo de los valores de esta tabla? Por ejemplo, si esta tabla empezara en 100.000 y yo busco 10.000 colones, eso va a quedar por debajo. Claro, 100.000 es lo más cercano a 10.000. El problema es que cuando usamos coincidencia aproximada, Excel lo que hace es buscar el valor más cercano hacia abajo, no hacia arriba. De esta manera, si yo pongo 10.000, no tiene valor más cercano hacia abajo porque esta tabla empieza en 100.000. Por lo tanto, el resultado me da NA. Quiere decir que no ha encontrado ningún valor. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a devolver los 120 millones aquí. Y voy a quitar aquí y poner el 0. ¿Ok? Esa es una de las limitantes que tiene esta función cuando usamos la coincidencia aproximada. ¿Ok?
Otra de las limitantes que tiene la función y todas las funciones que vamos a ver que usan coincidencia aproximada, es que la tabla tiene que estar ordenada de manera ascendente. Quiere decir que los valores de esta tabla tienen que estar ordenados tanto de menor a mayor o alfabéticamente si fueran texto. De otra manera, no lo puede encontrar. ¿Ok? Entonces, en el caso de texto, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, nuestra tabla se encuentra ordenada alfabéticamente. Por lo tanto, podemos buscar fácilmente sin necesidad de usar el caso de función de coincidencia aproximada. En este caso, estamos usando el cuarto argumento con el valor de falso, que significa una coincidencia exacta. ¿Ok? Cuando estamos buscando un valor de texto, como en este caso Domínguez, y lo estamos buscando en una tabla, aunque esta tabla no esté ordenada ascendentemente, nosotros podemos utilizar máscaras de búsqueda. Como ya habíamos visto en otras funciones, las máscaras de búsqueda las usamos con los caracteres de pregunta y el carácter de asterisco. Pregunta para enmascarar solo un carácter y asterisco para enmascarar varios caracteres. Por ejemplo, si yo quiero buscar apellido que empiece con D, cualquier apellido que empiece con D, eso me va a devolver el primer apellido que encuentre que empiece con D, en este caso, Díaz. Si yo quiero buscar, por ejemplo, un apellido que empiece con C, luego venga cualquier carácter, luego venga una I y finalmente cualquier carácter, eso me va a encontrar el apellido Castillo. ¿Por qué? Porque estoy usando la C para decir que la palabra empieza con C. Estoy usando asterisco para enmascarar varios caracteres, que en este caso sería AST. Estoy usando la I para decir que viene una I. Y después de la I vienen varios caracteres, enmascarando así L, L y O. Encontrando de esta manera Castillo. Ahora, ¿qué pasa si yo uso solamente un carácter? Por ejemplo, si yo uso C y luego digo A. Y luego digo, perdón, símbolo de pregunta. El símbolo de pregunta me especifica que solo estoy enmascarando un carácter. Quiere decir que mi apellido debería ser C y un carácter, no importa cuál. Digamos que sería, por ejemplo, C y O. Alguien que tuviera un apellido Co. Es más, hagámoslo de otra manera. Digamos que este apellido tiene C y dos caracteres que no conozco. Entonces, como pueden ver, no encuentra Castillo, no encuentra Castro. ¿Por qué? Porque Castillo y Castro tienen más de 3 caracteres. Pero si esta persona se llamara en vez de Castillo, o se apellidara en vez de Castillo Cop, automáticamente me encontraría este apellido porque empieza con C y tiene 2 caracteres siguientes. ¿Ok? Esta función, la función de buscar V, solo se puede enmascarar en el caso en el que estemos usando en el caso en que estemos realizando una búsqueda de texto, como en este caso el apellido es un texto y estamos buscando un texto en una tabla. En esos casos podemos enmascarar. Otra condición que se tiene que cumplir para enmascarar nuestras búsquedas es que la condición que tenemos que usar es la de coincidencia exacta, es decir, de valor falso. Si usamos el valor verdadero, se me olvidó poner el valor verdadero. Si usamos el valor verdadero, en este caso, digamos, verdadero. Perdón. Si usamos el valor de verdadero. Ok, ahora sí, verdadero. Nuestro resultado puede ser erróneo, como en este caso estamos pidiendo buscar una cadena de caracteres que empiece con C y que tenga dos caracteres más, como el caso de Cop, y nos devuelve Laura en vez de devolvernos Daniel Cop. Por ese motivo, enmascarar únicamente sirve cuando usamos
el valor de falso en nuestra búsqueda. ¿Ok? Ahora, como pueden ver en la siguiente función, en este caso no estoy usando ni verdadero ni falso, estoy usando 0 o 1. En lecciones pasadas hemos explicado que Excel puede usar verdadero como 1 en el caso de número y falso como 0 en el caso de número también. ¿Ok? Ahora pasemos a ver la siguiente función. La siguiente función es la función de buscar h. La función de buscar h se comporta exactamente igual que la de buscar v. La diferencia es la manera en la cual él busca el valor. En el caso de buscar h, la h viene de horizontal. Quiere decir que es una búsqueda horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Si en este caso, por ejemplo, estamos buscando 5 millones en esta tabla que tenemos aquí, esos 5 millones se van a buscar no en la primera columna, sino en la primera fila. Eso quiere decir que va a buscar aquí, no lo encuentra, va a buscar aquí, no lo encuentra, va a buscar aquí, no lo encuentra. Como no encuentra el resultado, como ya habíamos dicho, él devuelve el siguiente valor más alto. O mejor dicho, devuelve un valor menor al que estamos buscando, pero el que le sigue. En este caso, 5 millones. El valor que le sigue hacia abajo sería 0. Por lo tanto, una vez que encuentra ese valor, empieza la búsqueda horizontal. De esta manera, yendo de arriba hacia abajo, horizontalmente. Consiguiendo al final el valor de 10%. Y aquí en este punto me voy a corregir porque me acabo de dar cuenta que he confundido la orientación de la búsqueda. En el caso de buscar V, el V proviene de vertical y la búsqueda se realiza de manera vertical, o sea, de arriba hacia abajo. Y en el caso de buscar H, la búsqueda es horizontal, quiere decir que de izquierda a derecha. Así realiza la búsqueda del valor. Al igual que buscar V, que busca en la primera columna, bueno, el buscar H busca en la primera fila de nuestra tabla y nos devuelve la fila que nosotros vayamos a especificar en nuestra función. En este caso estamos especificando la fila número 3. Como pueden ver, no estamos usando el cuarto argumento de coincidencia aproximada o coincidencia exacta, pero como ya habíamos mencionado, cuando omitimos este argumento, la coincidencia es aproximada. Por lo tanto, me devuelve el valor más cercano, o mejor dicho, el menor valor más cercano al valor que estamos buscando. En este caso, en nuestra tabla, el valor que más se le acerca hacia abajo es 0. Así como en este caso, en el caso de buscar V, el valor que más se le acerca a 120 millones es 120 millones, 106 millones, el valor hacia abajo, ¿verdad? Si hubiera un valor en esta tabla de 130 millones, el igual terminaría encontrando 106 millones porque es el valor que más se le acerca antes del valor que estamos buscando, ¿ok? Ahora, de la misma forma que buscar V puede enmascarar búsquedas, lo mismo pasa con buscar H. Puedes enmascarar búsquedas siempre y cuando la búsqueda sea de un texto. ¿Okay? Si estamos buscando un texto dentro de una tabla que contiene textos, podemos enmascarar nuestras búsquedas. De igual manera, cuando no usamos el cuarto argumento para decirle si es una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta, nuestros valores tienen que estar ordenados de menor a mayor, como en este caso 0, 50 millones y 106 millones. Ok, ahora pasemos a ver la función de buscar. La función de buscar, menos usada ya que buscar H o buscar V, tiene una diferencia con respecto a estas otras dos funciones. Y esa es que contiene dos rangos de búsqueda. Veamos cuáles son sus argumentos. El primer valor es el valor buscado. ¿Okay? El primer argumento es el valor buscado. Y eso es igual que en buscar H o buscar V. Es el valor que vamos a buscar dentro de la tabla. El segundo argumento para la función de buscar, como pueden ver, es un rango. Y el tercer argumento es otro rango y no tiene más argumentos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque buscar funciona de la siguiente manera.
le damos el valor buscado a nuestra función, el valor que vamos a buscar, que en este caso son 120 millones. Le damos un rango en el cual va a buscar nuestro valor. Y ese rango tiene que estar ordenado de manera ascendente, debido a que esta función no cuenta con el cuarto argumento de si la coincidencia es exacta o si la coincidencia es aproximada. Entonces, nuestro rango tiene que estar ordenado de manera ascendente. Y finalmente le vamos a dar un segundo rango, que es el rango en el cual va a encontrar el valor, como en este caso. Veámoslo ahí. Le pasamos como rango B24 a C26 y realmente no hace diferencia si le pasamos B24 a C26 o B24 a B26, porque de todas maneras no lo va a encontrar en C26. ¿Ok? Entonces, le vamos a pasar el rango de B24 a B26 y le vamos a dar un vector resultado, que es el rango en el cual vamos a conseguir nuestro resultado. ¿Y cómo sabe él que me va a devolver? Él me va a devolver la misma fila en la cual estoy encontrando mi valor, como en este caso. Estoy encontrando los 120 millones en la última fila, 106 millones. ¿Por qué encuentro 106 millones? Nuevamente porque la búsqueda es aproximada. Por lo tanto, me consigue el último valor antes del valor que estoy buscando, o el valor más grande antes del valor que estoy buscando. En ese caso, bueno, me encuentra los 106 millones y me devuelve la misma fila en mi rango resultado, o mi vector resultado, que sería 30%. Para él devolverme el valor correcto, tanto mi rango de comparación o mi rango donde voy a buscar, que es 24 a 26, como mi rango donde voy a encontrar, que es de 24 a de 26, tienen que ser iguales, o sea, tienen que tener el mismo número de filas, tal como en este caso, de manera que él pueda encontrar en la fila 2 y devolverme la fila 2 del otro rango. Es decir, que si me encontrara en la fila 2, o sea, el 53.000, me devuelve la fila 2 de este otro rango, que sería 20%. ¿Ok? ¿Cómo encontraría yo ese rango? Bueno, podría poner aquí 80 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso me va a devolver el 20%. ¿Por qué? Porque como 80 millones no existe en esta tabla y nuestra búsqueda es aproximada, me devuelve el valor más alto después de 80 millones. ¿Qué sería el valor más alto? 53 millones. ¿Ok? El valor más alto hacia abajo. Ahora veamos las siguientes funciones, que son las de índice y coincidir. Usualmente estas dos funciones se usan juntas para realizar fórmulas de búsqueda, pero veámosla por separado para poder entenderlas bien. Y veamos primero la función de coincidir. La función de coincidir me devuelve la posición de una celda en un rango que coincide con el valor que estoy buscando. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los argumentos de la función coincidir. Me dice que primero requiere un valor buscado. Ese valor buscado va a ser la fecha. Lo segundo que me dice es el segundo argumento es cuál es la matriz en la cual voy a buscar este valor. Y va a ser mi columna de fecha. Finalmente me dice, me da una opción de cuál es el tipo de coincidencia que voy a utilizar. Como ya habíamos visto, en buscar H, buscar V, teníamos dos tipos de coincidencia, la coincidencia exacta y la coincidencia aproximada. En este caso, coincidir me muestra tres tipos de coincidencia. Uno, que es menor que quiere decir que si yo busco una fecha y esa fecha no se encuentra dentro del rango que estoy buscando, me va a conseguir la que es menor o igual que el valor que estoy buscando. Eso quiere decir menor o igual que 10 de septiembre del 2018. Si uso la de -1, me busca mayor o igual que 10 de septiembre del 2018. Si uso la de tipo coincidencia 0, me busca el valor exacto, 10 de septiembre del 2018.
Entonces, esa es la que vamos a escoger y vamos a darle Enter. Eso me devuelve 7. ¿Por qué? En este rango que hemos escogido para la búsqueda, 10 de septiembre del 2018 se encuentra en la posición 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por esa razón me devuelve el número 7, que básicamente lo que hace coincidir es devolverme ya sea un número de columna o un número de fila que coincide con el valor que estoy buscando, en este caso 10 de septiembre del 2018. Veamos entonces otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos buscar otra fecha? Por ejemplo, la fecha 14 de septiembre del 2018. 14 de septiembre se encuentra aquí, 14 de septiembre del 2018. Y según mi fórmula me dice que eso es la celda número 11. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Exacto. Entonces, 14 de septiembre de 2018 se encuentra en la fila número 11 o en la celda número 11 de este rango. ¿Ok? Ahora, de la misma manera puede funcionar para columnas. Si yo busco, por ejemplo, un rango como este, la primera columna sería, o mejor dicho, la posición número 1 sería 31 de agosto de 2018. La posición número 2 sería viernes y la posición número 3 sería el monto. Ahora veamos cómo funciona la función de índice. Esta función puede verse como la inversa de la función de coincidir. La función de coincidir me devuelve una fila o una columna dependiendo de un valor que yo le entrego. En el caso de índice, me devuelve un valor dependiendo de la columna o la fila que yo le entrego. Veamos. Digamos que queremos, queremos conseguir el valor de 10 de septiembre del 2018. Como ya sabíamos, eso estaba en la fila 7. Entonces, vamos a usar la función de índice y vamos a ver qué argumentos tenemos. Ok, vamos a ver. Tenemos matriz, que vendría a ser el rango donde vamos a buscar. Número de fila, que ya sabemos que es la 7. Y número de columna, que en este caso es indiferente, porque como solo tenemos una columna, no hace falta especificar cuál es esa columna. Entonces, al darle Enter, él nos muestra 43.353. ¿Por qué? Porque no tiene formato. Si le damos formato de fecha, él nos devuelve el valor de 10 de septiembre del 2018. De esa manera, entonces, mezclando o combinando estas dos funciones, podemos realizar una búsqueda dentro de una tabla. Y veamos entonces el ejemplo de monto. Nosotros lo que queremos encontrar es el monto de esta tabla de acuerdo a la fecha que le especificamos. En este caso, 14 de septiembre del 2018, nos dice que tiene un monto de 51.025 colones. ¿Cuál es la fórmula que tenemos? Bueno, primero hemos usado la función de coincidir. Coincidir, como ya habíamos visto, tiene el valor buscado, que es la fecha. Luego tiene el rango en el cual vamos a buscar esa fecha, que es la columna de fecha. Y finalmente tiene el tipo de coincidencia, que en este caso estamos usando un tipo de coincidencia exacta. Eso me va a devolver un valor. ¿Qué valor? Me va a devolver la posición en la cual se encuentra este valor, o sea, 14 de septiembre del 2018, que es la posición 11. Ahora, veamos el índice. El índice nos dice en qué matriz voy a buscar, que va a ser la matriz de monto, y qué le voy a pasar, el número de fila. ¿Cuál es el número de fila? El que acabo de encontrar con mi función de coincidir, que es la número 11. Y el número de columna nunca lo uso. ¿Por qué? Porque mi rango, que es G30 a G50, únicamente tiene una columna, por lo tanto no hace falta, consiguiéndome así el valor de 51.025. Pasemos entonces a ver algunos ejemplos de estas funciones que podrían ser un poco más avanzados. Para eso vamos a pasar a nuestra hoja de fórmulas avanzadas. El primer caso que tenemos es la búsqueda de un valor exacto. Como ya habíamos visto en las funciones de buscar V y buscar H, podemos buscar una coincidencia exacta o podemos buscar una coincidencia aproximada. En el ejemplo anterior, de buscar V, habíamos utilizado
la coincidencia aproximada, ¿verdad? Al no poner un argumento o no darle un valor al cuarto argumento de esta función, Excel automáticamente entiende que es una coincidencia aproximada. ¿Por qué hemos decidido usar una coincidencia aproximada en este ejemplo? Bueno, porque este ejemplo trata sobre el impuesto a la renta. O sea, cuál es el impuesto, cuál es la tasa que tengo que pagar de impuesto de acuerdo a los ingresos que tengo. Como en este caso, los ingresos brutos iguales mayores a 0, pero menores iguales que 53 millones. O mayores igual que 53 millones, pero menores iguales que 106 millones. O mayores iguales a 106 millones. Como claramente mis ingresos brutos no van a dar estos valores exactos, he simplemente decidido omitir el cuarto argumento para que Excel entienda que estoy usando valores aproximados para dar con la tasa que me corresponde. Eso quiere decir que el valor o la coincidencia aproximada me va a servir en los casos en los cuales yo esté buscando un valor o yo esté buscando, digamos, incluir un valor dentro de un rango, como en este caso. Aquí tengo rangos que van de 0 a 50 millones y eso me da una tasa. Tengo rangos que van de 50 a 106 millones y eso me da otra tasa. Y tengo rangos que van por encima de los 106 millones y eso me da otra tasa. En esos casos yo voy a querer buscar utilizar una coincidencia aproximada. Pero en el caso en el cual estoy buscando un apellido, un nombre, o simplemente comparando dos valores de dos tablas para ver si son iguales, voy a querer usar una coincidencia exacta, como en este caso. Digamos que yo quiera buscar el apellido de Aguilar para encontrar su extensión. Yo voy a querer buscar el apellido exacto, no el aproximado. ¿Para qué? Para encontrar Aguilar, encontrar su nombre de José y además de eso encontrar su extensión. ¿Usando qué? La función de buscar v. Ahora, como ya habíamos dicho, y eso pasa en la búsqueda exacta, si la búsqueda no encuentra ningún valor exacto, Excel devuelve NA. Por ejemplo, si yo quiero poner el apellido Zárate, Excel me devuelve en este caso la cadena de caracteres que dice no encontrado. Pero porque yo usé una función para validar si mi función me daba error, que es la función si-error. Entonces, si esta función me da error, yo le digo que me ponga como valor verdadero la cadena de caracteres no encontrado. Pero si yo quito esto, si yo quito esta parte de mi función y quito la función si-error, automáticamente mi resultado cambia y me da el valor de NA, que significa no encontrado. ¿Ok? Eso quiere decir que mi función de buscar no ha encontrado ningún valor para Zárate. Por esa razón es que he decidido usar, para que no se vea ese error, he decidido usar la función de si-error que me devuelve otro valor en el caso de error, que es no encontrado. ¿Ok? De esa manera podemos usar la opción de buscar v o la función de buscar v para realizar búsquedas exactas o comparaciones entre dos cadenas de caracteres. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos explica cómo buscar un valor hacia la izquierda. Como ya habíamos visto en los casos anteriores, sabíamos que buscar v busca en una tabla, pero busca en la primera columna de esa tabla, que en este caso es el apellido. Y a partir de ahí nosotros le damos a buscar v una columna, que es la columna que queremos que nos devuelva. En este caso, la número 4. 1, 2, 3 y 4. La de extensión. Pero la búsqueda siempre se realiza en la primera columna. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar por apellido, pero apellido no estaría en la columna E, sino estaría en la columna G? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una forma claramente es reordenando nuestras columnas y moviendo el valor que vamos a buscar a la primera columna. Pero ¿de qué otra forma podemos hacer esto? Eso es justamente lo que nos explica el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos una tabla donde tenemos las asistencias, el promedio y el apellido del estudiante. Vamos a buscar por el apellido del estudiante, pero el apellido del estudiante se encuentra
en la columna 3. Y como ya sabemos, buscar V siempre busca por la columna número 1. En este caso sería asistencias. Como ya habíamos dicho, podemos reorganizar estas columnas y mover estudiante a la izquierda para que se encuentre primero y poder encontrar. Pero si no tenemos chance de hacer eso, podemos hacer la siguiente operación. Y para eso vamos a usar las funciones de índice y coincidir. Veamos entonces cómo las hemos usado. Digamos que queremos utilizar encontrar las asistencias de un determinado estudiante. En este caso de Castro, el apellido Castro. Para Castro, las asistencias son 17, como muestra también el resultado de nuestra fórmula. Y veamos cómo lo hemos logrado. Hemos utilizado la función de coincidir para encontrar la fila. Como ya habíamos visto, la función de coincidir tiene un valor buscado, que en este caso es Castro. Lo va a buscar en este rango, que este rango es el apellido del estudiante. Y finalmente la coincidencia va a ser de tipo 0, o sea, una coincidencia exacta. El apellido tiene que ser exacto. Eso nos va a devolver el número de la fila de este rango de celdas. Que en este caso, para Castro, puede ser, vamos a ver, 1, 2, 3, 6, 9, 11. ¿Okay? La fila número 11. Y después vamos a utilizar la función de índice para que me devuelva, de acuerdo al número de fila que le voy a dar, me devuelva el valor dentro de este rango. Este rango es el número de asistencias. Y le voy a pasar el número de fila que encontré con mi función de coincidir, que va a ser 11, dándome así 17. Vamos a ver si era la fila 11, no estoy seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y me devuelve las asistencias de Castro. Lo mismo para el promedio. Y de la misma manera uso coincidir, busco el valor de Castro en la columna de estudiantes de manera exacta. Eso me devuelve 11 y le voy a decir que me devuelva después con la función de índice el valor de la fila 11 de este rango, que es el valor de promedio, dándome así los 60 que tenemos para Castro. De esa manera podemos buscar hacia el lado izquierdo sin necesidad de cambiar el orden de nuestra tabla. ¿Okay? Siguiente ejemplo es una búsqueda de un valor en varias tablas. En este caso vamos a ver qué tenemos. Bueno, tenemos una tabla con una cierta cantidad de vendedores, tienen una antigüedad de servicio, ¿verdad? Que son los años de servicio que tienen en la empresa, tienen su monto de ventas, tienen su comisión y tienen el valor de su comisión, tienen el porcentaje de su comisión y tienen el valor de su comisión. ¿Por qué? Porque resulta que esta empresa paga una comisión de acuerdo a los años de servicio que tenga el empleado en la empresa. Entonces, aquí tenemos otras tablas que dicen que si la antigüedad es menor de 5 años y las ventas van de 0 a 50.000, entonces, o mejor dicho, de 0 a 49.999, la comisión es de 1.5. Si está de 50 por encima de 50, 3.25. Si está de 100 por encima de 100, 3.50. Y ahí va hasta llegar a 2,5 millones, donde la comisión es de 8%. Ahora, para los empleados que tienen una antigüedad de más de 5 años, la comisión cambia. Entonces, tienen una meta un poco mayor, pero su porcentaje de comisión también es mayor, como en este caso. Si venden de 0 a medio millón, son 2%. Si venden más de medio millón a 1 millón, son 6.25. De 1 millón a 2 millones, 7.25. Y ahí va hasta los 5 millones consiguiendo un 10%. Ahora veamos cómo logramos eso. Okay, ya tenemos las ventas, ¿cierto? Tenemos los años de antigüedad, que es probablemente lo que vayamos a buscar en estas dos tablas. Lo que queremos encontrar es la comisión, el porcentaje de comisión dependiendo de sus ventas y sus años de antigüedad. Analicemos a Alvarado entonces. Alvarado dice que tiene 9 años de antigüedad y 1.9.720 colones en ventas. ¿Okay? Si buscamos visualmente, años de antigüedad sería mayor a 5 años y 1 millón
más de 1.000.000 sería un 725, lo que le correspondería al varado. ¿Ok? Quiere decir que nuestra fórmula está bien. Vea, analicemos entonces cuál es nuestra fórmula. Ok, para este caso hemos utilizado nombres para nuestras tablas, para no trabajar con rangos, como en este caso, comisión 1 se refiere a nuestra tabla que es antigüedad menor a 5 años, y comisión 2 que se refiere a antigüedad mayor a 5 años. Ok, entonces, lo primero que hemos hecho es utilizar una condicional, la condicional de sí, que lo que hace es preguntar si C46, es decir, los años de antigüedad, que en este caso son 9, son menor a 5. Si son menor a 5, entonces utilice la tabla comisión 1, que es la de menor a 5 años. Si no es así, o sea, si es mayor, utilice la de comisión 2. Como en este caso 9 es mayor que 5, vamos a utilizar la de comisión 2. ¿Ok? Y ese es el rango que nos va a devolver. Lo siguiente es nuestra función buscar v. Buscar v dice que busca el valor de 46, que es nuestras ventas de 1.009.720, en la matriz. ¿Cuál es la matriz? Bueno, en este caso la que me devuelve en mi función de sí, que sería la de comisión 2, el rango comisión 2. ¿Ok? Finalmente, hay que darle nuestro indicador de columnas a nuestra función de buscar v. ¿Qué columna me va a devolver? La columna número 2. Independientemente de cuál sea la tabla, ya sea comisión 1 o comisión 2, nuestro resultado va a venir de la columna 2 de estas tablas, que es donde se encuentra la comisión, ¿cierto? Entonces, vamos a devolver la columna 2 y, como ya vimos, no hemos indicado un tipo de coincidencia. Cuando no indicamos un tipo de coincidencia, quiere decir que la coincidencia es aproximada. Por lo tanto, nos devuelve un 725. Si le hubiéramos puesto una coincidencia exacta, nos hubiera devuelto entonces vamos a poner una coincidencia exacta, nos hubiera devuelto un NA. ¿Por qué? Porque 1.009.720 no existe en la tabla comisión 2. ¿Ok? Por esa razón tenemos que usar una condición aproximada para que nos devuelva el, el menor valor que le sigue al valor que estamos buscando. ¿Ok? El valor que le sigue hacia abajo al valor que estamos buscando, que en este caso sería 1.000.000. ¿Ok? Pasemos entonces a ver el siguiente ejemplo. Y bueno, como ya vimos, esa es la forma en la cual podemos buscar no solamente en una tabla, sino en 2, 3, 4, 5 tablas o las tablas que tengamos. Ahora, vemos el siguiente ejemplo que nos dice cómo realizamos una búsqueda vertical y horizontalmente. Hasta el momento solo hemos realizado búsquedas o verticales u horizontales, como en el caso anterior, por ejemplo, hemos realizado una búsqueda vertical utilizando la función de buscar v, ¿cierto? Entonces hemos buscado verticalmente este valor de ventas en esta tabla, hemos buscado verticalmente para encontrar el porcentaje de comisión. En otros ejemplos hemos buscado horizontalmente para buscar igual un porcentaje en ese caso, bueno, en el caso del ejemplo era un impuesto del impuesto a la renta. Pero ¿cómo hacemos si nuestra tabla necesita que busquemos tanto horizontalmente como verticalmente? Como en este caso, tenemos una tabla que muestra las ventas de cada uno de los vendedores por mes. Entonces, nosotros queremos conseguir, por ejemplo, cuánto ha vendido un vendedor en un determinado mes, como en este caso, Bravo, el vendedor de apellido Bravo, cuánto ha conseguido, cuánto ha vendido en el mes de marzo. ¿Ok? ¿Cómo logramos eso? Bueno, eso lo logramos con la función de coincidir e índice, utilizando las dos al mismo tiempo. Como ya sabíamos, la función de índice nos devuelve un valor de acuerdo a la columna y fila que nosotros le especificamos. Si nosotros consideramos esta tabla que va en este rango, ¿ok? Y ojo que esta tabla ya tiene nombre, como pueden ver en la caja de nombre, esta tabla se llama ventas, ¿ok? Si yo digo de la tabla ventas, ¿cuál sería la columna 2, fila 2?
¿Ok? La columna 2 es, ya sabemos, debajo de Álvarez, ¿verdad? Todo esto es la columna 2. Y la fila 2 sería la de febrero, dándome así una intersección entre estos dos valores. Y vamos a ver cuál es. Es el valor de 344.419. Veamos entonces otro ejemplo. Columna 5, fila 4. Vamos a ver, columna 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fila 4, 1, 2, 3 y 4. Dándonos el valor de 8.990.091. ¿Ok? Entonces, columna 5 y fila número 4. 8.990.091. ¿Ok? Entonces, utilizando la función de índice, yo podría conseguir ese valor, ¿cierto? ¿Cómo? Vamos a utilizarlo por aquí y vamos a poner índice y me dice cuál es la matriz. Y yo le voy a decir que la matriz es ventas. Ventas, como ya sabíamos, se refiere a toda esta tabla. ¿Ok? Lo siguiente es darle el número de fila. El número de fila era 4. Lo siguiente es darle el número de columna. El número de columna era 5. Vamos a darle, vamos a terminar ahí nuestra función y eso nos va a devolver los 8.990.091. Nada más que sin formato. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar este 5 y este 4 de manera que nuestra fórmula no sea, no trabaje con valores constantes, sino trabaje con valores dinámicos, como en este caso, Bravo o Marzo? Para eso vamos a utilizar la función de coincidir. Y aquí hemos hecho, bueno, una separación de las funciones. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Coincidir, como ya habíamos dicho, él necesita un valor buscado, una matriz o un rango donde va a buscar el valor y un tipo de coincidencia, que en este caso es 0, que significa exacta. Como pueden ver, yo ya le he puesto nombre a cada una de las celdas, como en este caso vendedor, que significa, bueno, en este caso vendedor es la C66, que contiene el valor de Bravo, el apellido que vamos a buscar, y vendedores, que es la lista de vendedores, como pueden ver las seleccionadas en rojo ahí, de todos los apellidos de todos los vendedores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar Bravo, vendedor, en vendedores, que son la lista de todos los apellidos, y lo va a buscar de manera exacta. Eso me va a devolver un número de columna. Como ya podemos ver, 1, 2, 3 y 4. Bravo se encuentra en la columna 4. Lo mismo pasa con los meses. Voy a buscar el mes, que también le he puesto nombre, ¿verdad? Mes en este caso es C65. Voy a buscarlo en el rango de meses, que va de enero a diciembre, como está seleccionado ahí en rojo. Y le voy a dar una coincidencia de 0, que significa coincidencia exacta. Entonces voy a buscar marzo en meses de manera exacta y eso me devuelve un 3. 1, 2 y 3. ¿Ok? Sabiendo eso, simplemente he utilizado esas dos referencias dentro de mi función de índice. Entonces, índice dice que va a buscar en ventas, que es toda mi tabla que contiene todas las ventas de todos los vendedores por mes. El número de fila va a ser C69, que es la que acabo de encontrar, el número 3, y C68, mi número de columna, que es la que también encontré al buscar el apellido del vendedor, dándome así los 6.799.000 que corresponden a Bravo para el mes de marzo. Ahora, en este caso he decidido yo partir la fórmula para que esto sea más entendible. Pero yo podría meter todo esto en una sola fórmula, desde luego que sí. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Voy a utilizar la función de índice, ¿verdad? Y voy a utilizar, ¿cuál es la matriz en la cual voy a buscar? Bueno, voy a buscar ventas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el número de fila? Bueno, necesito encontrar primero el número de fila. ¿Cómo encuentro el número de fila? Con la función de coincidir. Coincidir me dice que va a buscar un valor. ¿Cuál es ese valor? Bueno, en ese caso vamos a buscar el valor del mes, ¿cierto? Ese es el valor que vamos a buscar. ¿En qué lo vamos a buscar? En la tabla o el rango meses, que es el rango de la lista de todos los meses.
¿ok? Y vamos a utilizar la función de coincidencia exacta, ¿ok? Y eso nos va a dar nuestro número de fila. Ahora, lo siguiente es nuestro número de columna. Vamos a utilizar también la función de coincidir. Vamos a buscar esta vez el apellido de Bravo, o el vendedor. ¿En cuál matriz? En la de vendedores, que contiene toda la lista de apellidos de vendedores. ¿Y qué tipo de coincidencia vamos a utilizar? La coincidencia exacta, ¿cierto? Y con eso vamos a terminar nuestra función de índice, dándonos así el mismo valor que tenemos, nada más que sin formato. Vamos a darle formato para que sea igual, formato de moneda, y nos va a dar el mismo valor en una sola función, sin necesidad de partir primero para encontrar en la función de coincidir para encontrar la columna y la fila, y luego la función de índice. Todo eso puede ir en una sola función. Simplemente que yo he decidido partir las funciones para que la explicación sea mucho más fácil. ¿Ok? Pero de esa manera pueden hacerlo todo dentro de la misma función. Pasemos entonces a ver el siguiente ejemplo. Hasta el momento hemos visto búsquedas en una sola columna o en una sola fila para encontrar un valor dentro de una tabla. ¿Qué pasa en el caso en el que necesitamos hacer la búsqueda dentro de dos columnas o dentro de dos filas? Como en este caso. Por ejemplo, quiero saber el código de un determinado modelo, de una determinada marca de carro. ¿Ok? Tengo tal vez una distribuidora muy grande que vende varias marcas de carros. Y bueno, ellos manejan una lista de códigos para cada carro y modelo. ¿Qué pasa entonces si yo quiero buscar, por ejemplo, Toyota y sea Prado, pero no sea RAV4? Yo puedo buscar Toyota utilizando la función de buscar V, pero no puedo buscar RAV4 o Prado usando la misma función. Yo necesito encontrar que sea Toyota y que sea RAV4 para que me dé el código correspondiente. Y eso sucede muy a menudo cuando realizamos, por ejemplo, descargas de datos de un sistema, y este sistema viene de una base de datos y esta tabla tiene una llave de más de un campo, ¿verdad? Como en este caso. En este caso tenemos esta tabla donde la llave sería estos dos campos o estas dos columnas, la columna de marca y la columna de modelo. ¿Por qué se llama llave? Porque la combinación de estas dos columnas me genera un valor único dentro de esta tabla. Yo no puedo decir que Toyota es un valor único dentro de esta tabla porque tengo otros modelos de Toyotas. Y lo mismo pasa con Honda, con Nissan, con Hyundai y con la Suzuki. Entonces, para eso necesito otro campo u otra columna que haga que en combinación con la primera columna se vuelva un valor único. ¿Qué quiere decir? Que no exista otro valor igual dentro de la tabla. Y para eso escogemos el modelo. Entonces la combinación de estos dos nos va a dar un valor único que nos va a devolver el código. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para buscar estos dos valores de manera simultánea para encontrar el código? Bueno, para eso vamos a necesitar una ayuda de otra columna que tenemos que crear. Y esa columna va a ser la columna marca y modelo. ¿Qué trae esta columna? Esta columna trae la concatenación o la unión de marca y modelo, generándome así un valor único para esta tabla. De manera que cuando yo vaya a realizar mi búsqueda de código, voy a utilizar igual la función de buscar V, pero voy a buscar la concatenación de marca y modelo en mi tabla, que en este caso va a corresponder a la columna que he creado, que contiene la unión de marca y modelo y el código. Entonces, realizo la concatenación aquí, marca, concatenación modelo o unión modelo. Ese es el valor que voy a buscar en mi columna que se llama marca y modelo. Y voy a devolver la columna número 2, que es la columna de código. Voy a darle valor falso, ¿por qué? Porque quiero hacer una búsqueda exacta.
devolviéndome así el código correspondiente a Toyota Prado. Toyota Prado me devuelve T205. ¿Ok? Eso es algo muy común que hay que hacer, como ya hemos mencionado dentro de cuando se trabaja con bases de datos. Pues las bases de datos, las tablas de bases de datos, eh, no tienen un identificador único, y el identificador único se compone de varias columnas, sí, de varias columnas dentro de la tabla. Entonces, para identificar esos valores únicos, tenemos que hacer la concatenación de estas columnas. ¿Ok? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos, por ejemplo, puede pasar, como en este caso, digamos que existe una marca que se llama, o olvidemos de que fueran marcas o modelos, digamos que estamos buscando también un código de algo, pero en la primera columna dice AAA y la segunda dice ZZZ, y la otra columna dice AAZ y la otra dice ZZ normal. Como pueden ver, marca y modelo son distintas. Marca y modelo son distintas, primera y segunda fila, pero la concatenación es igual. Por lo tanto, cuando vamos a buscar, digamos que vamos a buscar AAZ con modelo ZZ, eso me devuelve erróneamente T-184. ¿Por qué? Porque a pesar de que me devuelve el primer valor, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? La concatenación de estos dos sí me da AAZZZ. Existe otro valor que es el que realmente estoy buscando, que es AAZZZ, pero la marca es AAZ y el modelo es ZZ. Entonces, ¿cómo logro yo encontrar el valor correcto? Bueno, para eso voy a tener que cambiar la concatenación, o sea, cambiar la ayuda y concatenar algo en medio para que me identifique dónde se separa la marca del modelo. En este caso podría ser, por ejemplo, un guión. De manera que mi unión ahora va a ser AA-ZZZ y abajo sería AAZ-ZZ. Cuando voy a buscar, tengo que realizar la misma concatenación. Marca, guión, modelo. ¿Ok? Y ahora sí consigo el valor que estaba queriendo buscar desde un principio, que era marca AAZ, modelo ZZ, consiguiéndome el T205. ¿Ok? Y finalmente tenemos una función que no hemos visto, pero que es importante verla porque es bastante usada en las funciones en las fórmulas avanzadas. Y esa es la dirección de una celda. Es súper simple. Tenemos que simplemente buscamos un valor dentro de un rango de datos como este. Y nuestra función nos devuelve la dirección de esta celda. Vamos a ver qué es lo que contiene esto. ¿Ok? Entonces, la función se llama dirección, pero además de eso, vamos a usar la función de coincidir. Función de coincidir para que me devuelva la columna o la fila, dependiendo del rango de datos que estamos utilizando. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene dirección como argumentos. Dirección tiene la fila, la columna, otro valor abs, que es si es absoluto, si la fila es absoluta, columna relativa, fila relativa, columna absoluta y finalmente relativo. Como ya habíamos visto, esto corresponde al capítulo de referencias, donde decimos si una referencia es absoluta, o sea que no cambia, es fija. Si en este caso sería la opción número 1. La opción número 2, que si la fila es absoluta y la columna es relativa, o si la fila es relativa y la columna es absoluta, o si las dos son relativas. ¿Ok? Tenemos también el estilo. Y finalmente tenemos la hoja, que esos son argumentos opcionales que no vamos a utilizar en nuestra fórmula. En nuestra fórmula lo que hemos usado es simplemente
los valores de columna y de fila. ¿Ok? Entonces, dirección contiene 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. La fila, la columna, el tipo de referencia que vamos a usar, ¿verdad? Que es absoluto, fila absoluta, columna relativa, fila relativa, columna absoluta. Y finalmente los dos relativos. Si no especificamos nada, nuestro resultado va a ser los dos absolutos, o sea, el 1. Luego tenemos el estilo. El estilo quiere decir que si estamos hablando de fila columna, o sea, de una sola celda, o si estamos hablando de un área determinada, o sea, de un rango de celdas, ¿ok? Para que nos muestre, digamos, el tipo de estilo. Como ya sabemos, la columna se representa nada más como, o perdón, una celda se representa nada más como, por ejemplo, A5, y un área se representa como A5, 2.C5, ¿ok? Ahora, y finalmente la hoja, que es, si estuviéramos haciendo referencia a una hoja que no es esta hoja en la cual estamos trabajando, pues tenemos que poner el nombre de la hoja ahí. Pero en este caso no lo vamos a usar porque la referencia va a ser a esta misma hoja. Lo mismo va a pasar con el estilo, que no vamos a utilizarlo porque vamos a utilizar solamente una celda. Y si lo omitimos, automáticamente Excel sabe que estamos hablando de una celda y no de un rango de datos. Entonces, vamos a empezar por la dirección, ¿verdad? Bueno, esos son los argumentos de la dirección y ahora vamos a ver qué es lo que contiene nuestra fórmula. Nuestra fórmula contiene las funciones de coincidir, la de fila y la de columna. La de columna nos devuelve el número de columnas de nuestro rango de datos. O sea, columna, datos. ¿Ok? Vamos a ver. Columna tiene nada más la referencia. Le damos la referencia y cerramos esto. Conseguimos 5. ¿Por qué? Porque resulta que este rango que se llama datos, que es este de aquí, como pueden ver en la caja de nombres, se llama datos. Este rango que se llama datos se encuentra en la columna E. Y esa columna E es 1, 2, 3, 4, la número 5. Por eso me devuelve 5. Entonces realmente no importa en qué columna o qué rango de datos le esté dando, no importa cuántas filas yo le especifique, él sabe que todas esas filas se encuentran en la columna E, o sea, la columna 5. No confundir la función de columna con la función de columnas. Columnas sí me devuelve el número de columnas de un rango de datos, que en este caso, este rango de datos solo tiene una columna. Por lo tanto, me devuelve el número de columnas. El caso de columna me devuelve el número de columna en la cual se encuentra la celda o el rango, como en este caso, datos, que se encuentran en la columna 5. ¿Qué más tenemos? Tenemos fila. La función de fila me devuelve el número de fila de los datos. ¿Ok? Entonces veamos. Fila, y nuevamente no confundir con filas, porque filas me devuelve el número de filas que contiene un rango de datos, como en este caso, 11. Pero fila me devuelve la fila en la cual se encuentra este rango de datos, que en este caso me dice que es 95. ¿Por qué? Porque este rango de datos empieza en la fila 95, como podemos ver ahí a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en nuestra fórmula? Sacamos el número de columna y el número de fila. Y a nuestro número de fila le hemos restado 1. ¿Por qué? Ok, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué analizando la función de coincidir primero. Coincidir me dice que busca el valor de 90 en el rango datos, que es el rango que tenemos ahí, y hace una coincidencia exacta. Entonces, 90 se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? 90 se encuentra en la posición 9 de este rango de datos, ¿ok? Entonces, si yo quisiera saber la celda de este 90, sería la columna con la fila, o sea, E103, que esa es la dirección que me está devolviendo mi fórmula, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que la fila es la número 9. Yo ya sé que
la fila de este rango es la número 9. Y yo ya sé que este rango empieza en la fila 95. 95 más 9 me daría 104. Pero como yo sé que no empieza, que no puedo sumarle esos 95 los 9, porque me daría un número más, he decidido restarle a mi función de filas 1 para que me dé 94, de manera que cuando le sume 9 me dé la fila correcta, que sería 103, ¿cierto? Entonces 94 más 103 sería, perdón, 94 más 9 sería 103. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo por aquí por separado. Voy a sacar la fila de este rango que se llama datos y me dice que es 95. Bueno, ese ya lo había sacado. Entonces voy a tener por aquí la columna de ese rango de datos que me dice que es la columna 5, ¿cierto? Y finalmente he sacado en qué fila se encuentra el valor de 90. 90 en la matriz datos con una búsqueda exacta. Y eso me dice que es 9. ¿Ok? Entonces, si yo utilizara la función dirección para saber cuál es la dirección, tendría que darle la fila. Y la fila va a ser igual a este 95 más 9. Punto y coma. Tendré que darle la columna. La columna tiene que ser igual a 5, que es la que he encontrado primero. Luego tengo el tipo de referencia, que en mi fórmula no lo he usado, pero digamos que queremos verla como relativo. ¿Okay? Y ahí vamos a dejarlo. De manera que me da E104. Claramente 90 no está en E104, sino está en E103. Por esa razón es que he decidido en mi fórmula restarle 1 a mi fila, dándome finalmente la dirección correcta, que sería E103, que en este caso sale como absoluto porque no hemos utilizado el tipo de referencia absoluto. Pero si queremos podemos cambiarlo a relativo al utilizar la opción número 4. Y de esa manera encontramos la referencia a nuestra celda. Esa referencia puede ser usada después como valor en alguna otra fórmula. Para eso tenemos que utilizar también la función de indirecto. La función indirecto lo que hace es convertir este valor E103 en una referencia. ¿Qué es una referencia? Bueno, una referencia, como ya habíamos visto, es, por ejemplo, cuando yo me refiero a esta celda y la referencia es C94 y le puedo sumar cualquier otro valor, 50, y eso me da la referencia 90 más 50 me da 140, ¿verdad? Y la referencia es a C94. Si yo trato de hacer lo mismo con E103, voy a tratar de sumar esto, ¿verdad? C95, E103, asumiendo que E103 es 90, ¿cierto? Porque E103, la columna E, la fila 103 tiene un valor de 90. Entonces, si yo hago la referencia a eso y trato de sumarle 50, no me da 140, me da valor. ¿Por qué? Porque está tratando de sumar 40 con E103, lo cual, claro, no es correcto, ¿verdad? Porque E103 es un texto y 40 es un número, por lo tanto me da valor. Entonces, ¿cómo hago yo para que tome ese texto como una referencia? Bueno, para eso existe la función de indirecto. La función de indirecto toma este texto de 103 y no lo toma como un texto, sino lo toma como una referencia. Así es, que es exactamente igual. Vamos a ver, que es exactamente igual que si yo hiciera la referencia por fuera, y ahora lo vamos a ver. Entonces, indirecto C95 más 50. Esto me da 140, que es exactamente lo mismo que si yo hiciera E103 más 50. Me da 140. Estos dos, indirecto C95, E103 más 50, es exactamente lo mismo. ¿Ok? De esa manera podemos utilizar estas direcciones para alguna otra fórmula en la cual queramos utilizar una dirección específica que ya hemos encontrado en otra tabla. Ok, y con eso vamos a terminar esta parte de la lección y seguimos en la siguiente parte.